Hey, ¿qué pasa, chicos, chicas, grandes? Espero todos se encuentren muy bien. Yo soy Roberto y hoy continúo leyéndoles Muerte en la Vicaría de Agatha Christie. Muchas gracias a todos los que comentaron sobre el sonido. Su opinión es muy importante, sin embargo, sigo haciendo experimentos con el equipo nuevo. Bueno, sin nada más que agregar, pónganse cómodos, cómodas y comencemos. Capítulo 13. No me pareció posible que Mistress Price Rightly fuera a hacer algo tan dramático, pero me pregunté qué la habría llevado a la comisaría. ¿Acaso tenía algo importante? ¿O que ella creía que lo fuera? Pronto lo sabríamos. Encontramos a Mistress Price Rightly hablando rápidamente a un asombrado agente. El lazo de su sombrero, que temblaba ostensiblemente, me indicó que estaba extremadamente indignada. Mistress Price Rightly se cubre con sombreros del tipo que creo se conoce como paramatronas, especialidad de la vecina población de Much Benham. Se colocan fácilmente sobre una superestructura de cabello y están adornados con grandes lazos. Griselda me amenaza continuamente con adquirir uno para su uso. Cuando entramos, Mistress Price Rightly detuvo momentáneamente su chorro de palabras. «¿Mistress Price Rightly?», preguntó el coronel Melchett saludando con el sombrero. «Permítame presentarle al coronel Melchett, Mistress Price Rightly», dije. «El coronel es nuestro jefe de policía». Mistress Price Rightly me miró fríamente y dirigió al coronel una mueca parecida a una sonrisa. «Acabamos de ir a su casa, señora», explicó el coronel, «y nos enteramos de que se encontraba usted aquí». «Ah», exclamó, «me alegro de que se dé importancia al asunto. Es una verdadera ignominia». No hay duda alguna de que el crimen siempre es ignominioso, pero yo no emplearía esa palabra para describirlo. También Melchett se sorprendió al oírla. ¿Puede usted arrojar alguna luz sobre el caso?, preguntó. Ese es asunto suyo, de la policía. ¿Para qué pagamos impuestos de lo contrario? Me pregunto cuántas veces se pronuncian estas palabras durante el año. Estamos haciendo cuanto podemos, señora, repuso el jefe de policía. Pero ese agente no sabía una palabra de esto hasta que yo se lo dije, exclamó. Nos volvimos a mirar al policía. Alguien llamó a la señora por teléfono, explicó. Creo que ha sido insultada. Ah, ya comprendo, dijo el coronel. Estábamos hablando de cosas distintas. ¿Viene usted a presentar una denuncia? Melchett es un hombre inteligente. Sabe que cuando se trata de una airada señora de mediana edad, solo puede hacerse una cosa: dejarla hablar. Cuando haya acabado con lo que tiene que decir, entonces podrá ser interrogada. Mistress Price Rightly empezó a hablar. Tales ignominias deberían ser evitadas. No tendrían que ocurrir. Que la llamen a una a su propia casa para insultarla. Sí, insultarla. No estoy acostumbrada a tales cosas. Desde que terminó la guerra, la moral de la gente deja mucho que desear. Hablan de una manera y llevan unos vestidos. Tiene usted razón, afirmó el coronel Melchett apresuradamente. Explíqueme lo sucedido. Alguien me llamó por teléfono. ¿Cuándo? Ayer, al anochecer. Serían las 6:30. Descolgué el auricular sin sospechar nada y escuché un chorro de insultos y amenazas. ¿Qué fue exactamente lo que le dijeron? Mistress Price Rightly se sonrojó. No puedo repetirlo. Palabras obscenas, murmuró el agente por lo bajo. Ah, ¿le dijeron palabras obscenas?, preguntó el coronel. Depende de lo que usted llame obsceno. ¿Pudo comprender lo que se le dijo?
Claro que sí. Entonces no fueron palabras obscenas, dije. Mistress Price Rightly me miró sospechosamente. Una dama refinada, expliqué, no conoce tal clase de palabras. No era eso, observó ella. Debo admitir que al principio me sentí muy sorprendida. Creí que se trataba de un mensaje verdadero. Entonces la persona que hablaba empleó palabras insultantes. ¿Insultantes? Muy insultantes. Me sentí muy alarmada. ¿La amenazaron? Sí, y no estoy acostumbrada a ello. ¿Con qué la amenazaron? ¿Con daño físico? No exactamente. Temo que tendrá que ser más explícita, Mistress Price Rightly. ¿Cómo la amenazaron? Mistress Price Rightly parecía singularmente remisa a contestar. No puedo recordarlo con exactitud. Estaba muy agitada. Pero al fin, cuando yo estaba terriblemente trastornada, esa misma persona rió de gana, al parecer. ¿Era voz de hombre o de mujer? Era una voz degenerada, afirmó Mistress Price Rightly dignamente. Solo puedo describirla diciendo que se trataba de una voz pervertida. No era ni gruesa ni fina, sino realmente muy extraña. Debe haber sido una broma de mal gusto, observó el coronel. Pues fue una cosa terrible. Pudo haberme dado un ataque al corazón. Nos ocuparemos de ello, dijo Melchett. Averigüe el origen de la llamada, inspector. ¿No puede explicarme con mayor detalle lo que le dijeron, Mistress Price Rightly? Una enconada lucha tenía lugar en los sentimientos de ella. La reticencia se oponía a la venganza. Pero fue esta última la que triunfó. Supongo que lo que diga no saldrá de aquí, observó. Naturalmente. Esa persona empezó diciendo: «Casi no puedo contarlo». Sí, la animó Melchett. «Es usted una vieja chismosa». «¿Yo? ¿Una vieja chismosa, coronel Melchett?» «Pero esta vez ha ido demasiado lejos. Scotland Yard la persigue por calumnia». Usted se sintió naturalmente muy alarmada, dijo Melchett mordiéndose el labio para no reír. A menos que contenga la lengua en el futuro, algo malo le ocurrirá. Ay, no puedo describir el tono amenazante con que eso último fue pronunciado. ¿Quién es usted?, pregunté deliberadamente, y la voz contestó: «El vengador». ¡Ja! Di un grito de espanto y entonces aquella persona se rió. ¡Se rió! Lo oí claramente y colgó el aparato. Desde luego pregunté a la central qué número me había llamado, pero dijeron que lo ignoraban. Ya sabe usted cómo son las telefonistas, groseras y antipáticas. Sí, asentí. Me sentí desmayar, prosiguió Mistress Price Rightly. Entonces oí un disparo en el bosque que casi me sacó de mis casillas. ¿Un disparo en el bosque?, preguntó Slack. En el estado de excitación en que me encontraba, más me pareció un cañonazo. Caí postrada en un sofá. Clara tuvo que traerme una copa de ginebra. De mal gusto, dijo Melchett. De muy mal gusto, y terrible para usted. ¿Le pareció muy fuerte el disparo, como si hubiera sido hecho muy cerca de usted? Esa impresión fue debida a mi estado nervioso. Desde luego. ¿A qué hora sucedió todo eso? Es para ayudarnos a averiguar el sitio desde donde la llamaron, ¿comprende? Alrededor de las 6:30. ¿No puede ser más exacta? El reloj de la repisa acababa de dar la media y pensé que adelantaba algo. En realidad adelanta. Consulté la hora en mi reloj de pulsera. Me señalaba las 6:10. Lo llevé al oído y observé que estaba parado. Entonces me dije que si el reloj adelantaba, no tardaría en oír las campanadas de la iglesia. Después sonó el timbre del teléfono y me olvidé de ello. Hizo una pausa para recobrar aliento.
Es una hora bastante aproximada, dijo el coronel Melchett. Haremos averiguaciones, señora. Considérelo como una broma pesada y no se preocupe por ello, aconsejé. Me miró fríamente. Estaba claro que el incidente del billete de 1 libra no había sido olvidado. En este pueblo han estado sucediendo cosas muy raras en los últimos tiempos, dijo, dirigiéndose al coronel Melchett. Muy extrañas, por cierto. El coronel Prothero se disponía a investigarlas y le mataron. Quizá yo seré la próxima víctima. Saludó melancólicamente con una inclinación de cabeza y salió. No tendremos esa suerte, murmuró Melchett. El coronel se volvió hacia el inspector Slack y le miró interrogativamente. Este asintió con la cabeza despacio. 3 personas oyeron el disparo, señor. Ahora debemos averiguar quién lo hizo. Mr. Redding nos ha hecho perder tiempo con su confesión, pero tenemos varios puntos de partida. No los examiné antes, pues le creía culpable. Pero ahora todo es distinto. Una de las primeras cosas que debemos averiguar es el origen de la llamada. ¿La de Mr. Price Ridley? El inspector sonrió. No, aunque supongo que algo debemos hacer en cuanto a ella, pues de lo contrario esa señora volverá a molestarnos. Me refiero a la que hizo que el vicario estuviera ausente cuando llegó el coronel a su casa. Sí, asintió Melchett. Es importante. Y después saber lo que todos estaban haciendo aquel día entre 6 y 7 de la tarde. Todo el mundo en Old Hall, desde luego. Y casi todos en el pueblo. Suspiré. Tiene usted una maravillosa energía, inspector Slack. Las cosas han de hacerse bien. Empezaremos tomando nota de sus movimientos, Mr. Clement. Naturalmente, la llamada fue hecha alrededor de las 5:30. ¿Era la voz de hombre o de mujer? De mujer, por lo menos así me lo pareció. Desde luego di por sentado que se trataba de Mistress Abbott. ¿Puede usted asegurar que era la voz de Mistress Abbott? No, no puedo. No presté mucha atención. ¿Salió usted enseguida? ¿Fue a pie? ¿Tiene bicicleta para esos casos? No. ¿Cuánto tardó en llegar? Hay que recorrer unas 2 millas, vaya por donde vaya. ¿Se llega antes cruzando por los bosques de Old Hall? Sí, pero el camino no es muy bueno. Fui por el sendero que cruza los campos. ¿El que sale junto a la verja de la vicaría? Sí. ¿Y Mistress Clement? Mi esposa se encontraba en Londres y regresó en el tren de las 6:50. Bien, ya he hablado con la cocinera y hemos terminado con la vicaría. Primero iré a Old Hall y después quiero hablar con Mistress Lestrange. Es curioso que fuera a visitar a Prothero la noche anterior a su asesinato. Hay muchas cosas extrañas en este caso. Asentí. Miré el reloj y observé que era casi hora de comer. Invité a Melchett a hacerlo con nosotros, pero se excusó diciendo que tenía que ir al Blue Boar. En el Blue Boar sirven una magnífica comida. Pensé que su elección era buena. Después de su entrevista con la policía, seguramente Mary se sentía más temperamental que de costumbre. Capítulo 14. Al dirigirme a casa me encontré con Miss Hartnell, que me entretuvo unos 10 minutos quejándose con su voz profunda de la ingratitud de las clases inferiores. Parece que los pobres no querían a Miss Hartnell en sus casas. Mis simpatías estaban completamente de su parte. Mi posición social me impide expresar mis sentimientos con la misma franqueza que ellos. La calmé lo mejor que pude y me dirigí apresuradamente a la vicaría. Haydock me alcanzó en su coche junto a la esquina. Acabo de llevar a Mistress Prothero a su casa, dijo al pasar. Me esperó frente a su casa.
Entre un momento. Me invitó. Accedí. Es un asunto extraordinario, observó mientras arrojaba el sombrero sobre una silla y abría la puerta del consultorio. Se dejó caer en un derrengado sillón de cuero. Parecía preocupado. Le informé que habíamos podido fijar la hora del disparo. Me escuchaba con aire abstraído. Eso deja libre de sospechas a Anne Prothero, exclamó. Me alegro de que no se trate de ninguno de los dos. Me son simpáticos. Creía sus palabras, pero no pude menos que preguntarme por qué, si, como decía, sentía simpatía por ellos, el hecho de que estuvieran libres de sospechas parecía sumirle en un estado de abatimiento. Por la mañana había tenido el aspecto de un hombre a quien le hubieran quitado un peso de encima, pero en aquel momento me pareció preocupado. Sin embargo, estaba convencido de la veracidad de sus palabras. Sentía realmente simpatía por Anne Prothero y Lawrence Redding. ¿Por qué, pues, aquella melancolía? Quiero hablarles de Hawks, dijo, haciendo un esfuerzo. Todos estos sucesos le han medio enloquecido. ¿Está realmente enfermo? Nada hay radicalmente mal en él. Desde luego, supongo que debe usted saber que ha padecido encefalitis letárgica, la enfermedad del sueño, como comúnmente se le llama. No, repuse con gran sorpresa. No sabía nada de ello. Él nunca lo mencionó. ¿Cuándo tuvo esa enfermedad? Hace cosa de 1 año. Se repuso, es decir, en el grado en que algunos de los que sufren logran reponerse. Es una extraña enfermedad que produce un raro efecto moral. El carácter del enfermo puede cambiar completamente. Permaneció en silencio durante un momento. Nos entristecemos cuando pensamos en los tiempos en que quemábamos las brujas en la hoguera. Creo que llegará el día en que la humanidad se horrorizará al pensar que ahorcamos a los criminales. Prosiguió. ¿No es usted partidario de la pena de muerte? No es eso exactamente, repuso e hizo una pausa. Luego habló lentamente. Prefiero mi trabajo al suyo. ¿Por qué? Porque el suyo trata extensamente acerca de lo que llamamos bien y mal, y no estoy muy seguro de que tales cosas existan. Suponga que todo ello no sea sino una cuestión de secreción glandular, una glándula demasiado grande y otra demasiado pequeña, y quizá este simple hecho produzca el asesino, el ladrón, el criminal empedernido. Clement, creo que llegará el tiempo en que nos horrorizaremos al pensar en los siglos que hemos dedicado a lo que acaso pueda llamarse reprobación moral, y que hemos matado a gentes que sufren enfermedades contra las que nada pueden hacer. No se ahorca a un hombre por el solo hecho de padecer tuberculosis. No es peligroso para la sociedad. En cierto sentido sí, contagia a otra gente. Tome al desgraciado que se cree emperador de China. No se le considera malo por este sencillo hecho. Sé a lo que se refiere cuando habla de la sociedad. Debe ser protegida. Encierre a esa gente donde no puedan causar daño alguno. Elimínelos en forma misericordiosa, pero no llame castigo a eso. No haga caer la vergüenza sobre esos desgraciados y sus familias. Le miré curiosamente. Nunca le había oído hablar así. No acostumbro a exponer mis teorías. Hoy hago una excepción. Usted es persona inteligente, Clement. No todos los clérigos lo son. No admitirá, me parece, que no existe aquello que técnicamente es conocido como pecado, a pesar de lo cual está dispuesto a considerar la posibilidad de tal cosa. Va contra la misma raíz de nuestras ideas, repuse. Sí. Formamos parte de una humanidad de mente estrecha y que cree ser buena.
ansiosa de juzgar aquellas cosas acerca de las cuales nada sabemos. Yo creo sinceramente que el crimen es asunto que debe ser tratado por el médico y no por el policía o el sacerdote. Quizá en el futuro ya no exista. ¿Lo habrán curado ustedes? Sí, es un pensamiento magnífico. ¿Ha estudiado alguna vez las estadísticas del crimen? Muy poca gente lo ha hecho. Se sorprendería al ver lo importante que es la delincuencia juvenil. Ahí tenemos otra vez las glándulas. El joven Neil, el asesino de Oxfordshire, mató a 5 niñas antes de que se sospechara de él. Era un muchacho simpático que nunca se había metido en lío alguno. Lily Rose, la muchacha de Cornwalls, mató a su tío porque le compraba demasiados caramelos. Le asesinó con un martillo cuando dormía. Regresó a su casa y 15 días más tarde mató a su hermana mayor, que la molestó por una tontería. Ninguno de los dos fue ahorcado, desde luego, sino enviados a un manicomio. Quizá más tarde se curen, o acaso no. Dudo que la muchacha sane. Lo único que le importa es ver matar cerdos. ¿Sabe usted a qué edad es más corriente el suicidio? Entre los 15 y los 16 años. Hay muy poca distancia entre autoasesinato y el asesinato de los demás. No es debido a un defecto moral, sino físico. Es terrible. No solo es nuevo para usted. Debemos enfrentarnos con las nuevas verdades que se descubren. Hemos de reajustar nuestras ideas, lo que algunas veces hace la vida difícil. Permaneció sentado con el ceño fruncido sin que le abandonara aquella actitud pesarosa. Si usted supiera, Haydock, exclamé, que alguien es culpable de asesinato, ¿entregaría a esa persona a las autoridades o se sentiría tentado a protegerla? No estaba preparado para el efecto que había de causarle mi pregunta. Haydock se volvió hacia mí irritado. ¿Qué le hace preguntar tal cosa, Clement? ¿Qué idea se le ha ocurrido? Hable claro, hombre. Oh, nada en particular, repuse bastante sorprendido. Solo que el recuerdo del asesinato no nos abandona. Únicamente me preguntaba cuál será su reacción si por un azar alcanzara a descubrir la verdad. Su irritación se aplacó. Si sospechara, si supiera, cumpliría con mi deber, Clement. Por lo menos confío en que lo haría. La cuestión estriba en qué lado cree usted que su deber se encuentra. Me miró con ojos inescrutables. Creo que todo el mundo en algún momento de su vida se hace esa misma pregunta, Clement. Y cada hombre debe contestarla por sí mismo. ¿No lo sabe usted? No, no lo sé. Creía que lo mejor sería cambiar de tema. Mi sobrino se está divirtiendo mucho con este caso, dije. Se pasa los días buscando huellas. Haydock sonrió. ¿Qué edad tiene? 16 años. A esa edad no se concede importancia a las tragedias. Para ellos todo se reduce a Sherlock Holmes y Arsène Lupin. Es un muchacho de magnífico aspecto, dijo Haydock pensativamente. ¿Qué piensa hacer de él? No puedo permitirme mandarle a la universidad. Él quiere ingresar en la Marina Mercante. Falló los exámenes de ingreso para la Armada. Es una vida dura, pero otras hay peores y se siguen. Debo irme, dije, viendo la hora en el reloj. Hace media hora que debe estar la comida lista. Mi familia se estaba sentando a la mesa cuando llegué. Me pidieron cuenta detallada de las actividades de la mañana.
Satisfice su curiosidad, sintiendo al hacerlo que la mayor parte de lo sucedido tenía la naturaleza de un anticlímax. Sin embargo, Dennis se divirtió mucho con el relato de la llamada telefónica de Mistress Price Ridley y estalló en fuertes carcajadas cuando mencioné el choque nervioso que había sufrido y la necesidad de reconfortarse con una copa de ginebra. «Al está muy bien empleado», exclamó. «Tiene la lengua más mordaz del pueblo. Ojalá se me hubiera ocurrido a mí llamarla y asustarla. ¿Y si le diéramos una segunda dosis, tío Len?» Le rogué que se abstuviera de hacerlo. Nada hay más peligroso que los bien intencionados esfuerzos de la generación más joven, encaminados a ayudarle a uno y a demostrar su simpatía. El humor de Dennis cambió súbitamente. Frunció el ceño y adoptó aire de hombre de mundo. «He pasado con Letiz la mayor parte de la mañana», dijo. «Está verdaderamente muy preocupada. No quiere dejar que se trasluzca, pero lo está». «Es natural», observó Griselda con un movimiento de cabeza. Mi esposa no tiene mucha simpatía por Letiz. «No creo que seas muy justa con Letiz». «¿No? Mucha gente no lleva luto». Griselda y yo permanecimos silenciosos. «No habla mucho con la gente», prosiguió Dennis, «pero sí conmigo. Está muy preocupada por lo sucedido y cree que algo debiera hacerse». No le costará trabajo averiguar que el inspector Slack comparte su opinión, dije. Esta tarde irá a Old Hall y probablemente amargará la vida a todos en la casa con sus esfuerzos por llegar al fondo de la verdad de todo. «¿Cuál crees tú que es la verdad, Len?», preguntó mi esposa. Es difícil decirlo, querida. En este momento no tengo ninguna idea acerca de ello. ¿No dijiste que el inspector iba a averiguar la procedencia de la llamada telefónica que te hizo ir a casa de los Abbott? Sí. ¿Crees que podrá hacerlo? ¿No es algo muy difícil? Creo que no. En la central deben tener una lista de llamadas. Oh, exclamó mi esposa, sumiéndose en sus pensamientos. ¿Por qué se enfadó usted conmigo esta mañana, tío Len?, preguntó Dennis. «Cuando bromeé diciendo que usted deseaba la muerte del coronel Prothero». «Porque hay un momento para cada cosa», repuse. «El inspector Slack carece de sentido del humor. Tomó tus palabras seriamente y probablemente volverá a interrogar a Mary y obtendrá una orden de detención contra mí». ¿Es que no sabe cuándo alguien habla en broma? No, repuse. No lo sabe. Ha alcanzado su posición actual trabajando duramente y poniendo una celosa atención a su deber. Eso no le ha dejado tiempo para los pequeños goces de la vida. ¿Le es simpático, tío Len? No, no me es simpático. Desde el primer momento me repelió, pero no tengo la menor duda de que es un hombre de gran éxito en su profesión. ¿Cree que averiguará quién mató a Prothero? Si no lo logra, no será porque no lo intente. En aquel momento apareció Mary. «Mr. Hawks, que quieren verle», dijo. «Le he hecho pasar al salón. Han traído esta nota», prosiguió alargándome un sobre. «Esperan contestación. Puede ser verbal». Rasgué el sobre y leí su contenido. «Querido Mr. Clement, le agradeceré venga a verme esta tarde, lo antes posible. Necesito de sus consejos. Le saluda atentamente Estelle Lestrange». «Diga que iré dentro de una media hora», informé a Mary. Entonces fui al salón para recibir a Hawks. Capítulo 15. El aspecto de Hawks me apenó. Le temblaban las manos y la cara se le contraía en movimientos nerviosos.
En mi opinión debía haberse quedado en cama y así se lo dije, pero él insistió en que se encontraba perfectamente. Le aseguro, señor, que jamás me he sentido tan bien como ahora. Tales palabras distaban tanto de la verdad que no supe qué contestarle. Admiro a la persona que no se deja acoquinar por la enfermedad, pero Hawks llevaba la cosa demasiado lejos. Vine para decirle cuánto siento que el crimen haya ocurrido en la vicaría. Gracias, repuse. No es nada agradable. Es terrible, terrible. Parece que después de todo no han detenido a Mr. Redding. No, fue un error. Él hizo una... bastante tonta declaración. ¿Está la policía convencida ahora de su inocencia? Completamente. ¿Por qué? Si puedo preguntárselo. Es decir, ¿sospecha de alguien más? Jamás hubiera imaginado que Hawks tomara tanto interés en los detalles de un caso de asesinato. Quizá era debido a que tuvo lugar en la vicaría. Parecía tan ansioso como un periodista. No lo sé, el inspector Slack es bastante reservado conmigo. No creo que sospeche de nadie en particular. Sí, desde luego. ¿Quién habrá podido ser capaz de hacer una cosa tan horrible? Meneé la cabeza. El coronel Prothero no gozaba de las simpatías de la gente, es cierto, pero ¿asesinarle? Para esto se necesita un motivo muy grande. Eso supongo, dije. ¿Quién podía tenerlo? ¿Tiene la policía alguna idea? Lo ignoro. Quizá tenía enemigos. Cuanto más pienso en ello, más me afirmo en la idea de que era de la clase de hombres que tienen enemigos. Se decía que era muy severo en el tribunal. Supongo que cumplía con su deber. ¿No recuerda usted, señor, que ayer por la mañana le dijo que había sido amenazado por ese hombre, Archer? Tiene usted razón, dije. Claro que lo recuerdo. Se encontraría usted muy cerca de nosotros en aquel momento. Sí, no pude evitar oír lo que decía. Siempre hablaba en voz muy alta. Recuerdo que las palabras que usted le dirigió, diciéndole que cuando llegase su hora, acaso fuera medido con la vara de la justicia, en lugar de la piedad, me impresionaron profundamente. ¿Dije eso? Pregunté frunciendo el ceño. Mi propio recuerdo de mis palabras era algo distinto. Lo dijo usted en forma impresionante, señor. Sus palabras me asombraron. La justicia es algo terrible. Y pensar que el pobre hombre fue asesinado solo pocas horas después. Parece que hubiera usted tenido una premonición de lo que iba a suceder. No tuve tal cosa, respondí secamente. Me disgustaba la tendencia de Hawks al misticismo. ¿Ha hablado usted a la policía acerca de ese Archer, señor? No sé nada de él. Quiero decir, si les ha contado lo que el coronel Prothero le dijo acerca de haberle amenazado. No, repuse lentamente. No lo he hecho. ¿Piensa usted decírselo? Permanecí en silencio. No me gusta acorralar a quien tiene ya en su contra todas las fuerzas de la ley y el orden. No podía sospechar de Archer. Es un inveterado cazador furtivo, hombre alegre y gandul, como hay tantos en todas partes. No podía creer que pensara verdaderamente en lo que pudo haber dicho cuando le condenaron, y menos que lo llevara a cabo al salir de la cárcel. Usted oyó la conversación, repuse finalmente. Si cree que su deber es decírselo a la policía, hágalo. Sería mejor que lo hiciera usted, señor. Acaso sea así, pero a decir verdad, no tengo la menor intención de hacerlo.
quizá no hiciera otra cosa que ayudar a poner la soga al cuello de un hombre inocente. Pero si mató al coronel Prothero... No hay prueba alguna de que hiciera tal cosa. Sus amenazas... Estrictamente hablando, las amenazas no eran suyas, sino del coronel Prothero. Este estaba amenazando con mostrar a Archer cuán fuerte podía ser la venganza la próxima vez que le sorprendiera cazando furtivamente. No comprendo su actitud, señor. ¿No la comprende? Repuse tristemente. Es usted un hombre joven y celoso de la justicia y el derecho. Cuando tenga mi edad, le gustará conceder a la gente el beneficio de la duda. No es... Quiero decir... Hizo una pausa y le miré sorprendido. ¿Tiene usted acaso alguna idea acerca de la identidad del asesino? Cielo santo, no. Hawks persistió. ¿Y en cuanto al motivo? Tampoco. ¿Y usted? Yo, no, desde luego. Solamente me lo preguntaba. Si el coronel Prothero hubiera confiado en usted, si le hubiera hablado íntimamente de algo... Sus confidencias fueron oídas ayer por todo el pueblo. Repuse secamente. Sí, desde luego. ¿Y no duda usted de Archer? La policía se enterará de lo que Prothero dijo acerca de él. No le quepa la menor duda, dije. Si yo le hubiera oído por mí mismo amenazar a Prothero, el caso sería distinto. Si en realidad le amenazó, puede usted tener la seguridad de que medio pueblo le oyó hacerlo, y la policía lo sabría tarde o temprano. Naturalmente es usted libre de obrar como le plazca. Sin embargo, Hawks parecía curiosamente no estar dispuesto a hacer nada acerca de ello por sí mismo. La actitud de aquel hombre era extraña y nerviosa. Recordé lo que Haydock me había dicho acerca de su enfermedad. Supuse que ella explicaba su extraño comportamiento. Se despidió con desgana, como si tuviera algo más que decir y no supiera cómo hacerlo. Antes de que marchara, quedé de acuerdo con él para encargarme del servicio religioso para la Unión de Madres, seguido de una reunión con los visitantes del distrito. Tenía varios proyectos para aquella tarde. Borrando a Hawks y sus preocupaciones de mi mente, me dirigí a casa de Mistress Lestrange. En la mesa del salón estaban el Guardián y el Church Times intactos. Al caminar recordé que Mistress Lestrange se había entrevistado con el coronel Prothero la víspera de su muerte. Es posible que algo hubiera trascendido de esa visita, que pudiera arrojar alguna luz sobre el misterio de su muerte. Una doncella me introdujo en el salón y Mistress Lestrange se levantó para recibirme. Fui nuevamente sorprendido por la maravillosa atmósfera que aquella mujer era capaz de producir. Llevaba un vestido negro que hacía resaltar la blancura de su cutis. Había algo de extrañamente muerto en su cara, y solo los ojos estaban llenos de vida. Su mirada era vigilante. Le agradezco mucho que haya venido, Mr. Clement, dijo al estrecharme la mano. Quería hablar el otro día, pero finalmente decidí no hacerlo. Me equivoqué. Como le dije entonces, me alegra poder serle de utilidad. Sí lo dijo, y creo que hablaba con sinceridad. Hay muy poca gente en este mundo que haya deseado realmente ayudarme. Se me hace difícil creerlo, Mistress Lestrange. Sin embargo, así es. La mayor parte de la gente, especialmente los hombres, procuran siempre obtener algo. Había amargura en su voz. No contesté y ella prosiguió. ¿No quiere usted sentarse? Tomé asiento en una silla frente a ella.
Vaciló un momento y después empezó a hablar lentamente, pareciendo pensar cada palabra antes de pronunciarla. Me encuentro en una posición muy extraña, Mr. Clement, y quiero pedirle consejo. Es decir, quiero que me aconseje sobre lo que debo hacer. Lo pasado, pasado está y no puede deshacerse. ¿Me comprende? Antes de que pudiera contestar, la doncella abrió la puerta y habló con cara asustada. Perdone, señora, pero ha venido un inspector de policía que quiere hablar con usted. Se produjo una pausa. La cara de Mistress Lestrange no cambió de expresión. Solo sus ojos se cerraron muy lentamente y volvieron a abrirse. Pareció tragar una o dos veces y después habló en voz absolutamente clara. «Hazle pasar, Hilda», dijo. Intenté levantarme, pero ella me indicó con un gesto firme de la mano que permaneciese sentado. «Le agradeceré que no se vaya». Volví a tomar asiento. «Desde luego, si así lo desea», murmuré cuando Slack entraba en la sala. «Buenas tardes, señora», saludó. «Buenas tardes, inspector». Entonces me vio y frunció el ceño. No me cabe la menor duda de que no soy santo de su devoción. «Espero que no tendrá usted que hacer objeción alguna a la presencia del vicario». «No», dijo Slack a regañadientes. «Aunque acaso fuera mejor». Mistress Lestrange no le prestaba atención alguna. «¿En qué puedo servirle, inspector?», preguntó. «Es sobre el asesinato del coronel Prothero, señora. Estoy encargado de llevar a cabo las investigaciones». Mistress Lestrange asintió. «Por rutina pregunto a todo el mundo dónde se encontraba ayer entre las 6 y 7 de la tarde. Es solamente un formulismo». Mistress Lestrange no dio señal alguna de agitación. «¿Quiere usted saber dónde estaba yo ayer, entre las 6 y las 7 de la tarde?» «Sí, señora». «Vamos a ver». Reflexionó un momento. «Estaba aquí en casa». «Oh», exclamó el inspector. «Supongo que su doncella podría confirmar sus palabras». «No, Hilda tenía el día libre». «Comprendo». «Por tanto, tendrá usted que creer mis palabras», dijo Mistress Lestrange con voz agradable. «¿Declara usted firmemente que permaneció en casa toda la tarde?» «Dijo usted entre 6 y 7, inspector. Salí a dar un paseo bastante temprano y regresé algo antes de las 5. «Entonces, si una señora, Miss Hartnell, por ejemplo, afirmara que vino alrededor de las 6 de la tarde y pulsó el timbre sin que nadie contestara, debiendo irse, diría usted que estaba equivocada, ¿no es verdad?» «¿Oh, no?», repuso Mistress Lestrange meneando la cabeza. «Pero...» «Si la doncella hubiera estado en casa, hubiese podido contestar que había salido. Si una está sola y no quiere recibir visitas, solo puede dejar que suene el timbre, sin dar señales de vida». El inspector Slack parecía ligeramente asombrado. «Las señoras de edad me aburren soberanamente», dijo Mistress Lestrange. «y Miss Hartnell es muy pesada. Por lo menos llamó media docena de veces y no abrí». Sonrió con dulzura al inspector Slack. «Entonces, si alguien afirma haberla visto en la calle...» «Pero nadie me vio», observó sagazmente su punto débil. «Nadie pudo verme en la calle porque no salí». «Comprendo, señora». El inspector acercó algo más la silla. «Creo que visitó usted al coronel Prothero en su casa la noche anterior a su muerte, Mistress Lestrange». «Es cierto», repuso ella con calma.
¿Puede usted indicarme la razón de su visita? Hablamos de un asunto particular. Temo que debo insistir en conocer la naturaleza de ese asunto particular. Y yo siento no poder decírsela. Solo puedo asegurarle que nada de lo que en ella se dijo podía tener la más remota relación con el asesinato. No creo que esté usted en situación de juzgar sobre tal cosa. Sin embargo, deberá usted aceptar mi palabra, inspector. En realidad parece que debo aceptarla en todo cuanto a usted se refiere. Sí, eso es, asintió ella sin perder la calma. El inspector enrojeció. Es un asunto muy grave, señora. Quiero la verdad. Asestó un puñetazo en la mesa. Y la tendré. Mistress Lestrange permaneció en silencio. ¿No comprende usted, señora, que se pone en situación muy delicada? Mistress Lestrange no cambió de actitud. ¿Se verá usted obligada a declarar en la encuesta? Sí. Solo pronunció este monosílabo, sin énfasis, sin ningún interés. ¿Conocía usted al coronel Prothero? Sí, le conocía. ¿Mucho? Mistress Lestrange pareció pensar un momento antes de contestar. No le había visto durante varios años. ¿Conocía también a Mistress Prothero? No. ¿No le parece haber elegido una hora intempestiva para su visita? Desde mi punto de vista, no. ¿Qué quiere usted decir? Quería ver al coronel Prothero a solas, repuso clara y distintamente. No deseaba ver a Mistress Prothero ni tampoco a su hija, por lo tanto consideré que aquella sería la mejor hora. ¿Por qué evitaba ver a la esposa e hija del coronel? Eso es solo de mi incumbencia, inspector. ¿Se niega usted a ser más explícita? Sí, me niego. Slack se levantó. Corre usted el riesgo de colocarse en una posición muy difícil, señora. Mistress Lestrange se rió. Yo hubiera podido informar al inspector que ella no era de la clase de mujeres que se asustan fácilmente. Bien, prosiguió tratando de hacer una retirada digna. No diga que no la avisé. Buenas tardes, señora, y recuerde que sabremos la verdad. Salió. Mistress Lestrange se levantó y me alargó la mano. Debo pedirle que se marche ya. Será mejor así. Ya es demasiado tarde para que me aconseje. He escogido mi papel. Y repitió con voz inaudible. He escogido mi papel. Capítulo 16. Al salir me crucé con Haydock en el umbral. Miró fijamente a Slack, que salía de la puerta del jardín. ¿Ha estado interrogándola? Preguntó. Sí. Espero que lo habrá hecho en forma cortés. En mi opinión, la cortesía es un arte que el inspector Slack desconoce, pero presumí que en su propia opinión se había comportado debidamente. De todas maneras, no quería que Haydock se molestara. Parecía bastante preocupado, y por tanto le tranquilicé al respecto. Haydock asintió y entró en la casa. Tomé por la calle y pronto alcancé al inspector, que creo caminaba despacio a propósito. Aunque no soy persona de su agrado, no es hombre capaz de dejar que sus sentimientos le impidan obtener la información que necesita. ¿Sabe usted algo acerca de esa señora?, preguntó abruptamente. Le afirmé que nada sabía. ¿Le ha manifestado los motivos de su residencia en este pueblo? No. Sin embargo, usted la visita. Lo hago con todos mis feligreses. Es mi deber.
contesté, evitando observar que había sido llamado. Sí, supongo que sí. Permaneció en silencio durante unos instantes y luego, incapaz de evitar charlar de su fracaso, prosiguió. Me parece un asunto muy sucio. ¿Lo cree usted así? En mi opinión se trata de chantaje. No deja de parecer muy raro, teniendo en cuenta la opinión en que se tenía a ProThero. Pero ya sabe usted que no se puede poner la mano en el fuego por nadie. No sería el primer hombre que llevara doble vida. Recordé las observaciones que sobre el mismo tema había hecho Miss Marple. ¿Cree usted realmente que se trata de eso? Los hechos parecen indicarlo así, señor. ¿Por qué había de venir a vivir a este pueblucho una señora elegante y hermosa? ¿Por qué le visitó ahora tan intempestiva? ¿Por qué no fue a la luz del día? ¿Por qué evitó ver a la esposa e hija del coronel? Todo ello parece encajar. Ay, claro que ella no lo admitirá. El chantaje es un delito, pero lograremos sacarle la verdad. Puede guardar estrecha relación con el asesinato. Si el coronel hubiera tenido algún secreto pecaminoso en su vida, imagínese las perspectivas que se abrirían ante nosotros. Pensé que tenía razón. He tratado de hacer hablar al mayordomo. ¿Acaso haya oído algo de la conversación entre el coronel y Mistress Lestrange? Los mayordomos suelen siempre estar bien enterados de lo que sucede en las casas en que trabajan, pero éste jura que no tiene la menor idea de lo hablado. Por cierto, que a causa de ello pierde su empleo. El coronel se irritó por haber permitido la entrada de Mistress Lestrange, y él replicó avisando que dejaba el servicio. Dice que de todas maneras no le gustaba la casa, y que hacía ya algún tiempo que había pensado en despedirse. Ajá. Por tanto, eso nos da a otra persona que tenía un resentimiento contra el coronel. Supongo que no irá usted a sospechar de él como quiera que se llame. Su nombre es Reeves, y no digo que sospeche de él, sin embargo, nunca se sabe. No me gustan sus modales suntuosos. Me pregunté cuál sería la opinión de Reeves acerca de los modales del inspector. Ahora interrogaré al chofer. Puesto que va usted a Old Hall, quizá quiera usted llevarme en su coche. Quiero hablar con Mistress ProThero. ¿Acerca de qué? Del entierro. Oh. El inspector se sintió sorprendido. La encuesta se celebrará mañana sábado. Eso supongo. El funeral tendrá lugar el martes. El inspector pareció avergonzado de su brusquedad. Me alargó un ramo de olivo en señal de paz en forma de una invitación para asistir al interrogatorio del chofer Manning. Manning era un muchacho agradable de unos 25 años de edad. «Quiero que me dé alguna información, muchacho», dijo el inspector. Sí, señor», tartamudeó el chofer, algo asustado por encontrarse en presencia del policía. «Desde luego. Pregunte, señor». No hubiera estado más alarmado si hubiera cometido él mismo el crimen. ¿Llevó a su señor al pueblo ayer? Sí, señor. ¿A qué hora? A las 5:30. ¿Fue Mistress ProThero? Sí, señor. ¿Se detuvieron en alguna parte? No, señor. ¿Qué hicieron al llegar? El coronel dijo que no me necesitaría más y que regresaría a casa a pie. Mistress ProThero debía hacer algunas compras, dejó los paquetes en el coche y dijo que también volvería a pie. Entonces regresé aquí. ¿La dejó en el pueblo? Sí, señor. ¿Qué hora era entonces? Las 6:15, señor. ¿Dónde la dejó? Junto a la iglesia, señor. ¿Dijo el coronel a dónde se dirigía?
Mencionó algo acerca de que tenía que ver al veterinario para que examinara a uno de los caballos. Comprendo. ¿Regresó usted directamente a Old Hall? Sí, señor. Se puede llegar a Old Hall por dos partes, el pabellón del norte y del sur. Supongo que al ir al pueblo tomaron por el pabellón del sur. Sí, señor. Siempre vamos por ese camino. ¿Regresó también por allí? Sí, señor. Bien, eso es todo. Ah, aquí está Miss Prothero. Letty se dirigía lentamente hacia nosotros. Necesito el Fiat, Manning, dijo. Póngalo en marcha, ¿quiere? Muy bien, señorita. Se dirigió hacia un coche de 2 asientos y levantó el capó. Un momento, Miss Prothero, dijo Slack. Es necesario que conozca los movimientos de todo el mundo ayer por la tarde. Le ruego no tome mis preguntas a mal. Letty le miró fijamente. Yo nunca sé la hora que es, repuso. Creo que usted salió ayer poco después de comer, ¿no es verdad? Letty asintió con la cabeza. ¿A dónde fue? A jugar al tenis. ¿Con quién? Con los Hartley Napier. ¿En Much Benham? Sí. ¿A qué hora volvió? No lo sé, nunca sé la hora. Regresó hacia las 7:30, dijo él. Creo que sí, repuso Letty. En plena algarabía, tenía un ataque de nervios y Griselda la sostenía. Gracias, señorita, dijo el inspector. Eso es todo cuanto quiero saber. Qué extraño, repuso Letty. Lo que le he dicho no tiene ningún interés, a mi parecer. Se dirigió hacia el Fiat. El inspector se llevó un dedo a las sienes en inequívoca señal. ¿Algo oída, quizá? En absoluto, dije, pero le gusta que la gente lo crea. Voy a interrogar a las doncellas ahora. Aunque Slack no sea ciertamente simpático, uno no puede menos que admirar su energía. Nos separamos y pregunté a Reeves si podía ver a Mistress Prothero. Está acostada, señor. Entonces será mejor no molestarla. Quizás si quiere usted esperarse, señor, Mistress Prothero le reciba. Creo que quiere verle. Durante la comida habló de ello. Me introdujo en la sala y encendió las luces, pues las ventanas estaban cerradas. Es un asunto muy triste, dije. Sí, señor. Su voz era fría y respetuosa. Le miré. ¿Qué sentimientos se escondían bajo aquella impasibilidad? ¿Qué era lo que sabía y que pudo habernos dicho? Nada hay menos humano que la máscara de un buen criado. ¿Desea algo, señor? ¿Había acaso una ligera nota de ansiedad por salir detrás de aquella correcta expresión? No, gracias, dije. Tuve que esperar un poco. Anne Prothero se presentó y hablamos de los arreglos para el funeral. El doctor Haydock es una persona magnífica. No conozco a nadie mejor que él, corroboré. Ha sido extremadamente bondadoso conmigo, pero parece muy triste, ¿verdad? Jamás se me había ocurrido que Haydock pudiera estar triste, y medité un instante aquellas palabras. No creo haberme dado nunca cuenta de ello, repuse. Lo advertí hoy. Las penas propias algunas veces aguzan la vista, dije. Es cierto. Hizo una pausa. Hay algo que no puedo de ninguna manera comprender, prosiguió. ¿Por qué no oí el disparo que mató a mi esposo, si fue hecho con seguridad inmediatamente después de yo dejarle? La policía parece tener razones para creer que fue hecho más tarde. ¿Y la hora 6:20 en la cabecera de la nota?
Posiblemente fue escrita por el propio asesino. Sus mejillas se tornaron pálidas. Oh. ¿No le llamó la atención que la hora no estuviese escrita por su mano? Tampoco el resto de la nota me pareció suyo. Había algo de verdad en la observación. Se trataba de unos garabatos casi ilegibles que carecían de la precisión con que Prothero solía escribir. ¿Está usted seguro de que no siguen sospechando de Lawrence? Creo que está totalmente libre de sospechas. ¿Quién puede estarlo, Mr. Clement? Lucius no gozaba de las simpatías de la gente, pero no creo que tuviera verdaderos enemigos. Quiero decir, enemigos que llegaran hasta ese extremo. Meneé la cabeza. Es un misterio. Pensé meditativamente en los 7 sospechosos de Miss Marple. ¿Quiénes podían ser? Después de despedirme de Anne, procedí a poner en ejecución cierto plan. Salí de Old Hall siguiendo el sendero particular. Al llegar al portillo, volví sobre mis pasos y cuando me encontré en un lugar donde me pareció que la vegetación presentaba señales de haber sido separada, salí del sendero y me adentré en los matorrales. El bosque era espeso. Avanzaba lentamente. De pronto me di cuenta de que alguien se encontraba no lejos de mí. Me detuve vacilante y Lawrence Redding apareció llevando una gran piedra. Supongo que en mi rostro debió retratarse la sorpresa, pues estalló en una fuerte carcajada. «No», dijo, «no es ningún indicio, sino una oferta de paz». «¿Una oferta de paz?» «Llamémosle una base para las negociaciones. Quiero una excusa para visitar a su vecina, Miss Marple, y tengo entendido que agradece mucho que se le lleven piedras para el jardín japonés que está construyendo». «Es cierto», dije, «pero ¿qué quiere usted de esa señora?» «Simplemente esto. Si algo había ayer que debiera ser visto, los ojos de Miss Marple lo percibieron. No me refiero a algo necesariamente relacionado con el asesinato, o que ella creyera que tiene que ver con él, sino a algún incidente extraño o fuera de lo normal, así como también un suceso aparentemente sin importancia que pudiera darnos la clave que nos conduzca a la verdad, y que ella creyera poco digno de ser comunicado a la policía». «Supongo que es posible que así haya sido». «Vale la pena averiguarlo. Estoy decidido a descubrir la realidad de lo sucedido, Clement, aunque no sea sino por Anne. Además, Slack no me inspira mucha confianza. Es un individuo celoso de su deber, pero el celo no puede nunca reemplazar a la inteligencia». «Veo que es usted un detective aficionado», dije. «No creo que en la vida real puedan los detectives de novela competir con los profesionales». Me miró fijamente y estalló en una carcajada. «¿Qué está usted haciendo en el bosque?», preguntó. Me ruboricé. «Lo mismo que yo, supongo», prosiguió. «Ambos estamos obsesionados por la misma idea. ¿Cómo pudo el asesino llegar al gabinete? Primer camino, por el sendero y la puerta del jardín. Segundo camino, por la puerta principal. Tercer camino. ¿Hay en realidad un tercer camino? Mi intención era averiguar si la vegetación presentaba huellas de pasos o señales de haber sido pisoteada en alguna parte cerca del muro del jardín, correspondiente a la vicaría». «Esa era precisamente mi idea», admití. «Sin embargo, en realidad no había empezado a averiguarlo», prosiguió Lawrence. «Pues se me ocurrió que preferiría ver a Miss Marple primero, para cerciorarme de que nadie pasó por el sendero ayer por la tarde, mientras nosotros estábamos en el estudio». Meneé la cabeza. Miss Marple afirmó que nadie había transitado por el camino. Si alguien a quien ella consideraba nadie parece una locura, pero he aquí lo que quiero decir. Quizá pasó por él alguna persona como el cartero, el lechero o el muchacho de la carnicería,
Alguien cuya presencia allí fuera tan normal que ella ni tan siquiera la considerara digna de mención. «Creo que ha leído usted a G.K. Chesterton», dije, y Lawrence no lo negó. ¿No cree usted que puede haber sido así? No niego tal posibilidad, admití. Nos dirigimos hacia la casa de Miss Marple. Estaba trabajando en su jardín y nos llamó cuando llegamos al portillo. «Lo ve todo», murmuró Lawrence. Nos recibió amablemente y se mostró muy complacida con Lawrence por la gran piedra que le llevaba, de la cual le hizo entrega con gran solemnidad. «Se lo agradezco mucho, Mr. Redding. Es usted muy amable». Animado por estas palabras, Lawrence inició su interrogatorio. Miss Marple le escuchaba atentamente. «Si comprendo lo que quiere decir y estoy de acuerdo con usted en que la presencia de tales personas me hubiera parecido tan natural que ni siquiera las hubiera mencionado, pero puedo asegurarle, sin embargo, que no transitó ninguna persona, nadie en absoluto por aquel entonces». «¿Está usted segura, Miss Marple?» «Completamente». ¿Vio usted a alguien que desde el sendero pasara a los bosques aquella tarde?», pregunté. «¿O que viniera de ellos?» «Oh, sí, mucha gente. El Dr. Stone y Miss Graham, por ejemplo. Es el camino más corto para llegar a la tumba. Fue alrededor de las 2 de la tarde. Y el Dr. Stone regresó por el mismo camino, como usted sabe, Mr. Redding, puesto que se unió a usted y a Mistress Prothero». «A propósito», dije, «supongo que Mr. Redding y Mistress Prothero debieron oír también el disparo que usted oyó, Miss Marple». Miré interrogativamente a Lawrence. «Sí», repuso él frunciendo el ceño. «Creo haber oído algunos tiros. ¿No fueron 1 o 2? «Solo oí 1, dijo Miss Marple. «Recuerdo esos detalles solo muy vagamente», murmuró Lawrence. «Quisiera que se hubieran quedado grabados en mi mente con mayor claridad. Estaba tan absorto con...». Se detuvo embarazado. Tosí discretamente y Miss Marple con gazmoñería cambió el tema. «El inspector Slack ha estado tratando de hacerme decir claramente si oí el disparo antes o después de que Mr. Redding y Mistress Prothero salieran del estudio. He debido admitir que no podía decirlo con seguridad, aunque tengo la impresión que parece afirmarse cuando pienso en ello, de que fue después». «Entonces eso libra de sospechas al célebre Dr. Stone», dijo Lawrence con un suspiro. «No creo que en ningún momento se haya sospechado de él como asesino del coronel Prothero. Yo siempre encuentro prudente sospechar un poco de todo el mundo», arguyó Miss Marple. «Pues en realidad una nunca sabe». Esa actitud era típica en Miss Marple. Pregunté a Lawrence si estaba de acuerdo con ella acerca del disparo. «No lo sé, comprenda que se trata de un ruido muy natural. Sin embargo, me siento inclinado a creer que fue hecho mientras estábamos en el estudio. El sonido hubiera llegado hasta nosotros bastante amortiguado». Pensé que las razones para que no lo hubiesen oído claramente eran muy distintas. «Debo preguntárselo a Anne», prosiguió. «Quizá ella se acuerde. A propósito, parece haber un hecho curioso que necesita ser explicado. Mistress Lestrange, la dama misteriosa de St. Mary Mead, visitó al viejo Prothero el miércoles por la noche, después de la cena. Nadie parece saber a qué fue debida esa visita. Prothero no habló de ella ni a su esposa ni a su hija». «Quizá el vicario conozca el motivo», sugirió Miss Marple. ¿Cómo podía saber aquella mujer que yo había visitado a Mistress Lestrange aquella tarde? Es rara la forma en que se entera de todo. Meneé la cabeza y dije que no podía arrojar ninguna luz sobre el asunto.
¿Qué piensa el inspector Slack?, preguntó Miss Marple. Ha hecho cuanto ha podido para hacer hablar al mayordomo, pero al parecer no fue lo bastante curioso para quedarse escuchando detrás de la puerta. Por tanto, nadie sabe nada de la visita. Sin embargo, espero que alguien alcanzará a enterarse de algún detalle. ¿No cree usted?, dijo Miss Marple. Quiero decir, alguien siempre sabe algo. Creo que es por ese camino que Mr. Redding debiera investigar. No me refiero a ella, continuó Miss Marple, sino a las criadas. No gustan de hablar con la policía, pero un joven de buen aspecto, perdóneme, Mr. Redding, que ha sido creído culpable, podría hacerlas hablar. Lo intentaré esta tarde, dijo Lawrence con firmeza. Gracias por la sugerencia, Miss Marple. Iré después. Bien, después que el vicario y yo hayamos terminado cierto trabajo. Se me ocurrió pensar que sería mejor hacerlo de una vez. Nos despedimos de Miss Marple y nos adentramos en el bosque nuevamente. Primero seguimos por el camino hasta que llegamos a un nuevo lugar donde parecía que alguien hubiera salido del sendero por el lado derecho. Lawrence me explicó que él había ya seguido esas huellas y que no conducían a ninguna parte, pero dijo que podíamos examinarlas de nuevo. Quizás se hubiera equivocado. Era como había dicho, unas 10 o 12 yardas más allá cesaban las señales. Fue desde ese punto que Lawrence había vuelto al sendero cuando se encontró conmigo más temprano aquella misma tarde. Salimos de nuevo al camino y seguimos recorriéndolo, llegando a otro lugar en el que también se apreciaban señales de que alguien se había adentrado en la maleza. No estaban muy claras, pero a mi parecer eran inequívocas. Esta vez las huellas eran más prometedoras. Dando un rodeo conducían hasta la vicaría. La seguimos y llegamos hasta el muro del jardín, junto al cual la maleza era más espesa. El muro era alto y estaba cubierto en su parte superior con fragmentos de vidrio. Si alguien había colocado una escalera de mano contra él, no tardaría en encontrar las señales. Caminábamos despacio cuando hasta nosotros llegó el ruido de una ramita al romperse. Apresuré el paso abriéndome camino y di de manos con el inspector Slack. ¿Con qué es usted?, dijo. ¿Y Mr. Redding? ¿Qué están haciendo? Ligeramente alicaídos se lo explicamos. No siendo los miembros de la policía tan tontos como se nos cree, repuso, yo tuve la misma idea que ustedes. He estado aquí más de 1 hora. ¿Les gustaría enterarse de algo? Sí, repuse humildemente. El asesino del coronel Prothero no llegó a la vicaría por este camino. Ni a este lado del muro ni al otro hay huella alguna. El asesino entró por la puerta principal. Era el único camino que pudo utilizar. «Imposible», exclamé. ¿Por qué? La puerta de la casa está siempre abierta y no hay más que empujarla para entrar. Desde la cocina no se ve a quienes llegan. El asesino sabía que usted estaba fuera y que su esposa se encontraba en Londres. Mr. Dennis estaba jugando al tenis. No puede ser más sencillo. Tampoco necesito ir por el pueblo, desde el cual se puede penetrar en el bosque y salir donde uno quiera. A menos que Mistress Bryce Ridley saliera por la puerta de su casa en el preciso instante, nadie vería a quien tal cosa intentara. Además, es mucho más fácil que escalar muros. Pueden tener la certeza de que entró por la puerta principal. Realmente parecía que estaba en lo cierto. Capítulo 17. El inspector me visitó al día siguiente por la mañana. Creo que su actitud hacia mí está cambiando y que con el tiempo incluso olvidará el asunto del reloj. He averiguado el origen de la llamada que usted recibió.
dijo después de saludarme. ¿Desde dónde fue hecha?, pregunté. Desde el pabellón norte, que está temporalmente deshabitado. Los porteros que lo ocupan fueron jubilados y los que han de reemplazarlos no han llegado todavía. Era un lugar muy conveniente para ello. Una de las ventanas posteriores estaba abierta. No había huella alguna en el aparato telefónico que presentaba señales de haber sido cuidadosamente limpiado. Eso es muy sugestivo. ¿Qué quiere usted decir? Simplemente que la llamada fue hecha para que usted no se encontrara en la vicaría aquella tarde, lo cual nos indica que el asesinato fue cuidadosamente preparado con anticipación. De haberse tratado de una simple broma, las huellas digitales no hubiesen sido tan cuidadosamente borradas. Sí, comprendo. También indica que el asesino conoce perfectamente Old Hall y sus alrededores. No fue Mr. Sprott Hero quien le llamó. Sé lo que hizo por la tarde minuto a por minuto. Hay media docena de criados que pueden jurar que no salió de la casa hasta las 5:30, cuando se dirigió al pueblo en coche con el coronel Sprott Hero. Su esposo fue a ver a Quint, el veterinario, para consultar acerca de uno de sus caballos. Mr. Sprott Hero encargó algunas cosas en el colmado y la pescadería, y desde allí tomó directamente el camino trasero, en que la vio Miss Marple. Los tenderos aseguran que no llevaba bolso de mano. Miss Marple tenía razón. Acostumbra tenerla siempre, repuse. Y Miss Sprott Hero estaba en Much Benham a las 5:30. Es cierto, dije. Mi sobrino también se encontraba allí. Las doncellas parecen ser buenas chicas, algo histéricas y trastornadas, pero ello es natural. Desde luego no me gusta mucho el mayordomo, especialmente después de haber notificado que dejaba el servicio, pero no creo que sepa nada importante. Sus investigaciones parecen haber dado resultados negativos hasta el momento, inspector. Sí y no. Se ha presentado algo de manera inesperada. ¿Sí? ¿Recuerda usted la queja formulada por la mañana por Mistress Price Ridley acerca de haber sido insultada por teléfono? Sí, repuse. Investigamos el origen de la llamada solo para calmarla. ¿Sabe usted desde dónde fue hecha? Desde un teléfono público, seguramente. No, Mr. Clement. La llamada se hizo desde la casa de Mr. Lawrence Redding. ¿Cómo?, exclamé sorprendido. Sí, es raro, ¿verdad? Mr. Redding no tiene nada que ver con ella. A aquella hora, las 6:30 de la tarde, se dirigía hacia el Blue Boar, acompañado del Dr. Stone. Es sugestivo, ¿no cree usted? Alguien entró en la casa y utilizó el teléfono. ¿Quién fue? Son 2 las llamadas telefónicas extrañas en un mismo día, lo cual hace creer que acaso exista alguna relación entre ellas. Estoy dispuesto a comerme el sombrero si ambas no fueron hechas por la misma persona. ¿Con qué objeto? Esto es lo que debemos averiguar. No parece existir razón alguna para la segunda, pero algo debe haberla motivado. ¿Ve usted la significación? Por una parte se llama desde la casa de Mr. Redding y por otra el asesinato se comete con su pistola. Todo ello naturalmente ha de hacer que las sospechas recaigan sobre él. Hubiera sido más sospechoso que la primera llamada hubiese sido también hecha desde allí, observé. He estado pensando en ello. ¿Qué acostumbraba a hacer Mr. Redding la mayor parte de las tardes? Iba a Old Hall para pintar el retrato de Miss Sprott Hero, y para ello saldría de su casa en motocicleta, pasando después por el pabellón norte. ¿Ve usted ahora la razón por la cual la llamada no fue hecha desde su casa? El asesino es alguien que ignora la disputa entre el coronel Sprott Hero y Mr. Redding, y que tampoco sabe que éste, por tanto, ya no iba a Old Hall a pintar.
Medité un momento las palabras del inspector que me parecieron totalmente lógicas. ¿Había huellas dactilares en el teléfono de Mr. Redding?, pregunté. No, repuso el inspector tristemente. Esa condenada mujer que cuida de su casa estuvo allí ayer por la mañana y lo limpió. Permaneció pensativo durante unos instantes. Es una vieja estúpida. No puede recordar cuándo vio la pistola por última vez. Pudo haber estado allí la mañana del día en que se cometió el asesinato, pero también pudo no haber estado. No lo recuerda. Quedó un momento en silencio. Por simple rutina fui a ver al Dr. Stone, prosiguió. Estuvo muy amable. Él y Miss Cram fueron a esa tumba que están excavando hacia las 2:30 de la tarde de ayer y permanecieron allí toda la tarde. El Dr. Stone regresó solo primero y más tarde lo hizo Miss Cram. El doctor dice que no oyó ningún disparo, pero admite que es muy distraído. Todo ello confirma lo que pensamos. Pero no ha detenido usted al asesino, dije. Fue una voz de mujer la que usted oyó por el teléfono, siguió diciendo sin hacer caso de mis palabras. También probablemente de mujer era la que Mistress Price Ridley oyó. Si el disparo no hubiese sido hecho casi a la misma hora que la llamada telefónica, yo sabría muy bien por qué lado investigar. ¿Por dónde? Es preferible que no lo diga, señor. Sin sonrojarme, le ofrecí una copita de Oporto. Tengo algunas botellas de buena cosecha. Las 11 de la mañana no es una hora muy apropiada para beber vino, pero me pareció que el inspector Slack no hilaría tan delgado. Cuando hubo bebido una segunda copa, se sintió más comunicativo y genial. Ese es el efecto que suele producir mi vino de Oporto. No veo que sea indiscreto decírselo a usted, señor, observó. No dudo que sabrá callar y que nadie se enterará de ello por usted. Le aseguré que podía confiar en mí. Como el asesinato se cometió en su casa, tiene usted cierto derecho a saberlo. Eso es lo que a mí me parece. Bien, pues, señor, ¿qué hay de la señora que visitó al coronel Prothero la noche anterior al asesinato? ¿Mistress Lestrange? Pregunté entre asombrado e incrédulo. El inspector me miró con reproche. No hable en voz alta, señor. He echado el ojo a esa Mistress Lestrange. Recuerda que le hablé de chantaje. No creo que sea razón para asesinar a nadie. ¿No le parece que sería igual que matar a la gallina de los huevos de oro? Es decir, suponiendo que su hipótesis, que no comparto, fuera acertada. El inspector me guiñó el ojo en forma muy vulgar. Es de esa clase de mujeres por quienes los caballeros toman siempre partido. Pero fíjese en lo que voy a decirle, señor. Suponga que haya estado haciendo víctima de un chantaje al viejo Prothero en el pasado. Después de varios años de no verle, se entera del lugar en que reside y viene aquí para intentar seguir sacándole dinero. Ahora bien, entre tanto, las cosas pueden haber cambiado. La ley es ahora distinta. En la actualidad se dan mayores facilidades a las víctimas de los chantajistas para que puedan querellarse criminalmente contra ellos, sin el temor de que sus nombres aparezcan en la prensa. Imaginemos que el coronel Prothero le dice que la denunciará. La posición de esa señora sería muy difícil. Los tribunales castigan este delito con penas muy graves. Al perder ella el control de la situación, no le queda más remedio que deshacerse de él de la forma más rápida. Permanecí en silencio. En mi fuero interno debía admitir que la teoría del inspector era plausible. Sin embargo, a mi juicio, había algo que la hacía inadmisible: la personalidad de Mistress Lestrange. No estoy de acuerdo con usted, inspector,
repuse. No me parece que Mistress Lestrange sea una chantajista en potencia. Es una señora, aunque tal palabra pueda parecer anticuada. Me miró con lástima. «Ah, señor», exclamó tolerantemente. «Usted es clérigo y no está al corriente de lo que sucede. ¿Con qué señora? ¿Se asombraría usted si conociera alguna de las cosas que yo sé?» No me refiero únicamente a la posición social que la palabra señora suele implicar, sino al refinamiento personal. «No la veo usted con mis mismos ojos, señor. Soy hombre, pero al mismo tiempo soy agente de policía. El refinamiento de la gente no suele impresionarme mucho. Considero a esa mujer capaz de clavarle a uno un cuchillo por la espalda sin inmutarse en lo más mínimo». Es curioso que hubiera podido imaginar a Mistress Lestrange culpable del asesinato, aunque no de chantaje. Pero, naturalmente, no puede haber estado telefoneando a Mistress Price Rightly y asesinando al coronel al mismo tiempo, prosiguió el inspector. Apenas acabó de pronunciar estas palabras, se golpeó con fuerza el muslo con la mano abierta. «Ya lo tengo», exclamó. «La llamada telefónica no tenía otro objeto que establecer una coartada. Ella sabía que la relacionaríamos con la primera. Voy a examinar este nuevo aspecto del asunto. ¿Acaso haya sobornado a algún muchacho del pueblo para que telefonease a su vecina?» El inspector salió apesadumbrado. «Miss Marple quiere verte», anunció Griselda asomándose al gabinete. «Mandó una nota llena de sutilezas y palabras subrayadas. Al parecer no puede salir de su casa en este momento. Date prisa y ve a ver qué quiere. Las señoras de la congregación llegarán dentro de un minuto. De lo contrario, te acompañaría. Qué suerte que la encuesta se celebra esta tarde. No tendrás que asistir a la partida de cricket del club de los muchachos». Salí rápidamente preguntándome cuál sería la razón de aquella llamada. Encontré a Miss Marple sumamente aturdida e incoherente. «Mi sobrino», explicó. «Mi sobrino Raymond West, el escritor, llega hoy. Tengo tantas cosas que hacer. Las doncellas no saben ni tan siquiera preparar bien una cama, y desde luego debemos tener algún plato de carne para la cena. ¿No le parece? Los caballeros comen tanta carne. Y licores. Tendrá que haber alguna botella de licor en la casa». «Si puedo serle útil en algo», empecé a decir. «Es usted muy amable, Mr. Clement. No le llamé para eso. Tengo mucho tiempo todavía, afortunadamente. Trae su pipa y su propio tabaco. Y digo afortunadamente porque así no tengo que preocuparme de averiguar qué clase de cigarrillos debería comprar. Pero al mismo tiempo me apena porque el olor del tabaco tarda mucho en desaparecer. Desde luego abro bien las ventanas y agito las cortinas cada mañana. Raymond se levanta muy tarde. Supongo que todos los escritores lo hacen. Escribe libros muy interesantes, aunque no creo que la gente sea realmente tal como él la describe. Los jóvenes inteligentes conocen muy poco de la vida. ¿No lo cree así?» «¿Quiere usted traerle a cenar a la vicaría?», pregunté, sintiéndome todavía incapaz de discernir la razón de su llamada. «No, gracias», repuso Miss Marple. «Es usted una persona muy amable, Mr. Clement», añadió. «Creo que... quería usted hablarme de algo», sugerí desesperadamente. «Sí, desde luego. Se me había olvidado por completo con toda esta excitación». Se volvió hacia la puerta y llamó a su doncella. «Emily, Emily, ponga las sábanas con el monograma». Cerró la puerta y me miró a los ojos. «Anoche sucedió algo muy curioso», explicó.
Creo que le gustaría saberlo, aunque por el momento no parece tener sentido. No podía dormir y, cansada de dar vueltas en la cama pensando en el asesinato, me levanté y me asomé a la ventana. ¿Qué cree usted que vi? La miré interrogativamente. A Gladys Graham, dijo con énfasis. Iba a los bosques y llevaba una maleta de mano. ¿Una maleta? ¿No le parece algo extraordinario? ¿Qué podía hacer en los bosques con una maleta a las 12 de la noche? Nos miramos asombrados. No creo que tenga nada que ver con el asesinato, prosiguió Miss Marple. Pero es algo muy raro, y creo que en estos momentos debemos preocuparnos de todas las cosas que no sean corrientes. Es asombroso, dije. ¿Iría a dormir a la tumba, acaso? Si fue a la tumba, no se quedó allí, repuso Miss Marple, porque poco rato después regresó sin la maleta. Nos volvimos a mirar asombrados. Capítulo 18. La encuesta se celebró aquel día, sábado, a las 2 de la tarde en el Blue Boar. La excitación general era tremenda. Hacía por lo menos 15 años que no se cometía crimen alguno en St. Mary Mead. En pocas ocasiones se ofrece algo tan sensacional a la gente como el asesinato de una persona de la categoría del coronel Prothero en el gabinete de la vicaría. Hasta mí llegaron varios comentarios que probablemente no estaban destinados a mis oídos. Ahí está el vicario. Parece pálido, ¿verdad? Me pregunto si no tuvo parte en el crimen. Después de todo, fue cometido en su casa. ¿Cómo puedes decir eso, Mary Adams? Él estaba en casa de los Abbott cuando sucedió. Pero se dice que él y el coronel disputaron por algo. Mira, ahí está Mary Hill. Se da importancia porque sirve en la vicaría. Ya llega el criminalista. El criminalista era el Dr. Roberts de la vecina población de Much Benham. Se aclaró la garganta, procedió a ajustarse las gafas y levantó la cabeza. La recapitulación de los hechos fue aburrida. Lawrence Redding declaró acerca de la forma en que encontró el cadáver e identificó la pistola como suya. A su mejor saber y entender, la había visto por última vez el martes, 2 días antes del asesinato. La guardaba en una estantería en su casa, y la puerta de su domicilio estaba corrientemente abierta. Mistress Prothero dijo que vio por última vez a su esposo alrededor de las 6:15, cuando se separaron en la calle del pueblo, quedando en que pasaría a recogerle por la vicaría, algo más tarde. Fue a la vicaría hacia las 6:15, siguiendo el sendero que da a la parte trasera de la casa, entrando después en el jardín. No oyó a nadie en el gabinete y creyó que la habitación estaba vacía. Pero su esposo pudo muy bien estar sentado ante el escritorio, en cuyo caso no le hubiera podido ver. Si gozaba de buena salud y su estado era normal, no sabía de nadie que pudiera guardarle rencor. Yo declaré a continuación, hablé de mi cita con Prothero y de la llamada que me condujo a la casa de los Abbott. Describí cómo encontré el cadáver y la llegada del Dr. Haydock. ¿Cuánta gente sabía, Mr. Clement, que el coronel Prothero le visitaría aquella tarde? Mucha, creo. Mi esposa y mi sobrino estaban enterados de ello y el propio coronel hizo referencia a la visita cuando por la mañana le encontré en la calle. Supongo que bastantes personas debieron haber oído, pues era algo sordo y acostumbraba a hablar en voz muy alta. ¿Cree usted, pues, que su proyectada visita era del dominio público? Asentí. Haydock subió al estrado a continuación. Era un testigo importante. Describió cuidadosa y técnicamente el aspecto del cadáver y las heridas que presentaba.
En su opinión, Prothero fue asesinado mientras estaba escribiendo. Fijó la hora de la muerte, aproximadamente entre las 6:20 y las 6:30, pero no más tarde de las 6:35. Se reafirmó enfáticamente en la precisión de la hora y aseguró que no se trataba de un suicidio, por cuanto era imposible que el coronel hubiese podido causarse la herida que le produjo la muerte. La declaración del inspector Slack fue corta y resumida. Habló de su llegada al lugar del crimen y las circunstancias en que encontró el cadáver. Presentó la carta no acabada, haciendo observar la hora, 6:20, que la encabezaba. Mencionó también el reloj y dijo que se había creído que la hora de la muerte era las 6:22. La policía no descubría su juego. Más tarde, Anne Prothero me dijo que se le había pedido que insinuara una hora algo antes de las 6:20 como la de su llegada. Nuestra doncella Mary fue la siguiente testigo, y demostró ser algo truculenta. No había oído nada ni quería haberlo oído. Los caballeros que visitaban al vicario no solían ser muertos a mano airada. Tenía su propio trabajo que hacer. El coronel Prothero llegó exactamente a las 6:15. No miró el reloj. Había oído el de la iglesia dar la hora apenas hizo entrar al coronel en el gabinete. No oyó ningún disparo. Sí, de haber habido uno lo hubiera oído. Claro, sabía que debió dispararse un tiro, puesto que el caballero fue encontrado muerto de un balazo, pero ella no oyó ninguno. El criminalista no insistió. Me di cuenta que él y el coronel Melchett estaban trabajando de común acuerdo. Mistress Lestrange fue citada para declarar, pero se presentó un certificado médico firmado por el Dr. Haydock, en el cual se afirmaba que su estado de salud era delicado, y ello le impedía asistir a la encuesta. Solo quedaba otro testigo, una mujer entrada en años que hacía la limpieza en la casa de Lawrence Redding. Mistress Archer reconoció la pistola que le mostró como la que había visto en una estantería de la casa de Mr. Redding. La última vez que la vio fue el día del asesinato. Estaba allí a la hora de la comida del martes. Aquel día salió de la casa a la 1:45. Recordé lo que el inspector me había dicho y me sentí algo sorprendido, a pesar de lo incoherente que pudo parecer cuando él la interrogó. En la encuesta se mostró completamente segura de sus palabras. El criminalista resumió las declaraciones y el jurado dio su veredicto casi inmediatamente. Asesinato cometido por persona o personas desconocidas. Al salir observé un grupo de hombres jóvenes, de aspecto decidido y todos ligeramente parecidos. Conocía a algunos por haber estado rondando la vicaría durante los últimos días. Al tratar de escapar de ellos volví a entrar en el Blue Boar y tuve la fortuna de encontrar al arqueólogo Dr. Stone, a cuyo brazo me agarré con firmeza. «Periodistas», dije breve pero expresivamente. «¿Puede ayudarme usted a salvarme de ellos?» «Naturalmente, Mr. Clement. Venga arriba conmigo». Me precedió por una estrecha escalera y llegamos a su salita, en la que Miss Graham estaba sentada aporreando las teclas de una máquina de escribir. Me saludó con una sonrisa de bienvenida y aprovechó la oportunidad para hacer un alto a su trabajo. Se separó de su máquina y se sentó. «Es horrible, ¿verdad?», dijo. «Quiero decir, no saber quién lo hizo. Me siento bastante disgustada por la encuesta». «¿Estuvo usted también presente?», pregunté al Dr. Stone, tratando de librarme de las bromas de Miss Graham. «No, estas cosas no me interesan. Soy un hombre muy ocupado en mi trabajo». «Debe ser muy interesante», dije. «¿Entiende usted de arqueología?». Me vi obligado a admitir que no tenía el menor conocimiento de esa ciencia. El Dr. Stone no se arredró ante mi confesión de ignorancia.
El resultado fue igual que si hubiera dicho que la excavación de tumbas antiguas era mi afición predilecta. Habló largo y tendido de tumbas rectangulares y redondas, la edad de piedra, la edad de bronce, del paleolítico, del neolítico. De su boca salía un interminable chorro de palabras. Yo me limitaba a asentir, tratando de parecer inteligente. El doctor Stone seguía hablando. Era un hombre bajo, de cabeza calva, cara redonda y sonrosada, que miraba a través de unas gruesas gafas. Jamás he conocido a persona alguna capaz de hablar con tanto detalle sobre un tema desconocido para su oyente. Después me explicó minuciosamente su diferencia de opinión con el coronel Prothero. Era un patán tosudo, afirmó. Sí, ya sé que no se debe hablar mal de los muertos, pero su desaparición no altera los hechos. Se creía un perito en la materia porque había leído algunos libros, y olvidaba que yo he dedicado toda mi vida al estudio de las tumbas. Toda mi vida, Mr. Clement, toda mi vida. Estaba verdaderamente excitado. Gladys Cram le volvió a la realidad con una sola frase. «¿Perderá usted el tren?», observó. «¡Oh!», exclamó sacando un reloj del bolsillo. «¡Qué tarde es ya!». «Se olvida usted del tiempo cuando habla. Me gustaría saber qué haría usted si no estuviera a su lado para recordárselo». «Ay, tiene usted razón, querida, tiene razón», repuso, golpeándola afectuosamente en el hombro. «Es una chica maravillosa, Mr. Clement. Nunca se olvida de nada. Me considero muy afortunado de tenerla conmigo». «Me hará usted sonrojar, Dr. Stone», dijo ella. «Pero dése prisa». Sí, ya voy». Desapareció en la habitación vecina y volvió a salir con una maleta en la mano. ¿Se marcha usted?, pregunté sorprendido. «Tengo que ir a la ciudad por un par de días», explicó. «Debo ver mañana a mi madre y a mis abogados el lunes. Regresaré el martes. A propósito, espero que la muerte del coronel Prothero no altere el acuerdo a que llegamos acerca de la tumba. Supongo que Mistress Prothero no tendrá inconveniente en que prosiga las excavaciones». «No creo que tenga nada que objetar». Mientras él hablaba, me pregunté quién mandaría en Old Hall en el futuro. Pensé que acaso Prothero lo hubiera dejado a Lettice. Sería interesante conocer el contenido del testamento del coronel Prothero. «La muerte suele causar muchas complicaciones en las familias», afirmó Miss Cram. «Ya es hora de partir», dijo el doctor Stone, tratando infructuosamente de no perder el control de la maleta, un paquete y el paraguas. Acudía en su ayuda, pero él protestó. «No se moleste usted, puedo arreglarme perfectamente. Además, abajo habrá seguramente alguien que me ayude a llevar todo esto». Pero en la planta baja no había nadie a quien encomendar el transporte del equipaje del Dr. Stone. Sospecho que los caballeros de la prensa acaparaban la atención general. Se hacía tarde y nos dirigimos juntos hacia la estación. El Dr. Stone llevaba la maleta y yo el paquete y el paraguas. «Es usted muy amable», dijo el Dr. Stone, respirando afanosamente a causa de la rapidez de nuestros pasos. «Espero no perder el tren. Gladys es una muchacha muy buena. No era muy feliz en su casa. Tiene un corazón de oro. A pesar de la diferencia de edades, tenemos mucho en común». Vimos la casita de Lawrence Redding al tomar el camino de la estación. Está aislada de las demás. Observé la presencia de 2 jóvenes elegantes junto a la puerta y de otros 2 que miraban al interior por las ventanas. Los caballeros de la prensa estaban muy ocupados.
Buena persona el joven Redding, comenté para observar la reacción del Dr. Stone. Respiraba tan afanosamente que solo pudo pronunciar confusamente la palabra que no comprendí bien. «Peligroso», dijo, cuando le pedí que repitiera lo dicho. ¿Peligroso? «Mucho. Muchachas inocentes no saben distinguir. Se enamoriscan de un individuo como él. Mala persona». De ello deduje que el único hombre joven del pueblo no había pasado inadvertido para la encantadora Gladys. «¡Dios santo!», exclamó el Dr. Stone. «¡El tren!». Estábamos ya cerca de la estación y corrimos. El convoy procedente de Londres estaba en andenes y el que se dirigía a la capital entraba en agujas. Al acercarnos a la taquilla chocamos con un joven elegante en quien reconocí al sobrino de Miss Marple, que llegaba en aquel momento. No le gusta, según parece, que la gente choque con él. Se enorgullece de su porte y aires de despego, y no hay duda alguna de que un contacto vulgar causa detrimento en el porte de la persona. El golpe le hizo tambalearse. Me excusé apresuradamente y entramos. El Dr. Stone subió al vagón y yo le alargué el equipaje por la ventanilla cuando el tren arrancaba. Le despedí con un gesto de la mano y me volví. Raymond West no se encontraba ya en la estación, pero el farmacéutico local, Cherubin, se dirigía hacia el pueblo y me uní a él. «¿Cómo fue la encuesta, Mr. Clement?», me preguntó. Le dije cuál había sido el veredicto. «Así lo esperaba yo», repuso. «¿A dónde va el Dr. Stone?». Le repetí lo que me había dicho. «Ha tenido suerte de no perder el tren. En esta línea nunca se sabe a qué hora llegan. Es una verdadera vergüenza, Mr. Clement. El tren en que yo he venido llevaba 10 minutos de retraso, y eso que hoy es sábado y el tráfico es menor. Y el el jueves, recuerdo una enérgica carta de protesta a la compañía, pero las noticias del crimen me hicieron olvidarme de ello. El jueves asistía a una reunión de la Sociedad de Farmacéuticos. ¿Cuánto retraso supone usted que llevaba el tren de las 6:50? Media hora. Exactamente, media hora. ¿Qué le parece? 10 minutos no tienen importancia, pero ¿media hora? Si el tren no llega hasta las 7:20, no es posible estar en casa antes de las 7:30. ¿Por qué le llamarán el tren de las 6:50? Me pregunto yo. Tiene usted razón, observé. Deseando interrumpir aquel monólogo, me separé de él con la excusa de tener que hablar con Lawrence Redding, que venía en nuestra dirección. Bueno, chicos, chicas, hasta acá el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Si fue así, no olviden dejar su like y suscribirse si no lo han hecho. Vamos volando con este libro. Ya llevamos más de la mitad. Me doy cuenta de que varias personas ya lo habían leído o escuchado, pero me da gusto que se den la oportunidad de escucharlo de nuevo aquí en el canal. Bueno, pues en estos capítulos han pasado demasiadas cosas. Enumerar todos los aspectos importantes o curiosos me parece muy difícil, pues sería hacer un trabajo hermenéutico importante, que se podría hacer, pero creo que los libros de esta autora son para disfrutarlos y dejarse sorprender. Aunque algo que sí quisiera mencionar es que, en mi percepción, gran parte de su estilo literario, que se relaciona con la forma de estructurar sus textos, es el rasgo de llenarnos de pistas diferentes y que parecieran contradictorias. Ya un poco lo habíamos visto en el libro de Muerte en el Nilo y en el misterioso caso de Styles, que si no los han escuchado los invito a buscarlos en las listas de reproducción del canal. Pero bueno, regresando al punto, el rasgo del que les hablo es que siempre la investigación de los asesinatos implica que muchos secretos salgan a la luz, y las personas implicadas con estos secretos
terminan obstruyendo la investigación para no quedar expuestas, lo cual inevitablemente los lleva a parecer culpables del delito principal. Aquí se van desilvanando diferentes líneas de investigación y, por lo tanto, pequeñas historias sumergidas en la gran historia. Por ejemplo, está el misterio de Mistress Lestrange, de por qué visitó a Prompt Hero, por qué es tan evasiva y pareciera que está ocultando algo junto al Dr. Haydock, que a su vez tiene ciertos comportamientos extraños, se le nota melancólico y algo preocupado. Incluso expresa ideas muy radicales para el contexto del pueblo de St. Mary Mead, y lo hace precisamente frente al vicario. De alguna manera parece que hay algo con Hawks, el coadjutor del vicario, que se muestra muy insistente de que su jefe le hable de Archer a los inspectores de la policía. Por otro lado está Lettice, Dennis y sus amigos. Aunque han aparecido muy poco, se deja ver algo de misterio en sus reuniones. También está la señorita Cram, la secretaria del arqueólogo, y el arqueólogo mismo, que hacía, por ejemplo, Miss Cram en el bosque a medianoche con una maleta. ¿Por qué el arqueólogo se va al día siguiente y no deja cargar al vicario la maleta? De igual manera están los Archer. La madre se mostró errática con el inspector Slack, pero su testimonio fue muy claro y conciso con el criminalista. Ella tenía acceso a la pistola de Lawrence, lo cual no es suficientemente sospechoso, pero también está el hijo que tenía problemas con Lucius Prompt Hero. Además, una de las teorías del inspector Slack parece cuadrar en varios aspectos con esta dupla de madre e hijo. Me parece muy interesante cómo en el desarrollo de la obra se van formando pequeños grupos de personas que aparentan ocultar algo. Hay una inundación de datos e información que a nosotros nos provoca incertidumbre, a la vez que emoción. No creo que tardemos mucho en ver qué historias se cruzan en el misterio principal. Las cosas se están moviendo. Se van personas del pueblo, como el arqueólogo, y otras llegan, como este farmacéutico y también el escritor sobrino de Miss Marple. ¿Qué nos traerán estos nuevos personajes? ¿Ustedes qué piensan? Bueno, chicos, chicas, hasta acá el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Nos reencontramos con los siguientes capítulos. Para mí ha sido un placer leerles, como siempre. Nos vemos.